Continuamos aquí en el micro que los tenemos acostumbrados de cultura, en el programa Por Amor a Ti. Y en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Agustín Podestá. Él es teólogo y profesor del Vicerrectorado de Formación de la Universidad del Salvador. Muy buenos días, Agustín. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos y todas en la audiencia? Bueno, un gusto comunicarnos con vos. Bueno, en este espacio, ¿no?, que dedicamos a la cultura, el programa, como sabrás, trata de fe, medicina y cultura. Y bueno, para hablar de varios temas, ya en alguna otra oportunidad hemos hablado del Fratelli Tutti con otra profesora. Nos gustaría que nos cuentes y que les cuentes a los oyentes de qué se trata el Fratelli Tutti. Bien, Fratelli Tutti es una encíclica del Papa Francisco que salió en octubre del año pasado con ocasión de la fiesta de Francisco de Asís. De hecho, también toma su nombre, inspirado en Francisco de Asís, Fratelli Tutti, hermanos todos, al igual que Laudato Si, ¿no? Alabado sea, la encíclica muy importante también del Papa Francisco. A mí me gusta decir que Laudato Si y Fratelli Tutti son dos encíclicas que hay que leer juntas, ¿no? Son como dos pasos de un mismo camino. Fratelli Tutti se inscribe en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es un aporte de Francisco, al igual que Laudato Si en la doctrina social de la Iglesia, donde Francisco plantea un camino para una fraternidad universal. Por eso el título, ¿no? Hermanos todos. Plantea que más allá de las diferencias, que hoy quizás más que nunca, y a raíz especialmente de la pandemia, y más en estos tiempos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo de pandemia. Cuanto más necesitamos. De hecho, él mismo lo dice, que se inscribe en el contexto de la pandemia, ¿no? Que la urgencia, que esta idea que él ya había planteado en Pascua del 2020, donde decía, bueno, nos salvamos todos, ¿no? Si no es juntos, digamos, no funciona, estamos todos en el mismo barco, ¿se acuerdan que decía? Y por eso lo que plantea es justamente pensar una ética, un camino ético, concretamente en el campo de la política, de la justicia, de la economía, donde pongamos justamente la fraternidad como norma universal. Y plantea la parábola del buen samaritano. Quizás nosotros los católicos, los cristianos, estamos acostumbrados a escuchar la parábola del buen samaritano, y Francisco, sin embargo, vuelve a relatar todo el texto, cita el texto completo, el texto bíblico, y uno dice otra vez la parábola del buen samaritano, ya la conocemos. Bueno, que Francisco está proponiéndole la parábola del buen samaritano como norma o como modelo de una ética universal, de una fraternidad universal con insistencia en el prójimo, pero a todo el mundo, más allá de las religiones, más allá de las diferencias ideológicas. Es decir, bueno, la parábola del buen samaritano tiene que ser el eje, ¿no? En este caso, la ética del cuidado. Claro, como decías vos, todos las conocemos, la parábola del buen samaritano, pero no la ponemos en práctica. Exactamente. De hecho está... Y bueno, él analiza ahí, ¿no?, todo el texto. Esto nos llevaría mucho tiempo, pero me quedo, bueno, con la, si se quiere, con la pregunta final, ¿no? La parábola empieza con la pregunta de quién es mi prójimo, ¿no? Así casi como desafiándolo a Jesús, ¿no? Y Jesús al final, luego de contar la parábola, dice quién se comportó como prójimo, ¿no? Es decir, prójimo no es el herido que está al costado del camino, sino que el que se comporta como prójimo es el samaritano. El samaritano es el que entiende y empatiza con el dolor del que está sufriendo y se pone a su disposición, ¿no? Bueno, eso es una inversión interesante para pensar, ¿no? La lógica de cómo nos plantamos frente a los problemas del mundo. Sí, te voy a... discúlpame, Agustín, te voy a pedir que te alejes un poquito del teléfono cuando hables porque acopla un poco, si no. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí está perfecto, te seguimos escuchando, sí. Perfecto. Esto mismo, ¿no? O sea, ¿dónde se pone el eje, ¿no? Si nos hacemos los distraídos como los personajes de la parábola, que se supone que eran los responsables, ¿no? Los encargados en este caso de la religión, ¿no? Los encargados de llevar adelante la moral del pueblo, se hacen los distraídos y siguen caminando. O si alguien que no pertenecía ni siquiera a la misma tribu, ni siquiera a la misma nación, era un extranjero, sí, el samaritano, ve el dolor del otro y sin entender ni el porqué, sin demandarle nada, sin exigirle nada, lo ve herido
gravemente herido y se pone a su disposición, lo sana, lo lleva a una posada. Es decir, prójimo tenemos que ser nosotros de los demás, ¿no? No es esperar a que el otro sea mi prójimo, sino que yo estoy llamado a ser prójimo del otro. Bueno, eso sería como la columna vertebral, diría yo, de Fratelli Tutti, ¿no? Claro. Y desde allí Francisco lo que hace es aplicar estas categorías, como decía recién, a la política, a la economía y sobre todo a la justicia, que eso tampoco podemos obviarlo, ¿no? Porque quizás hoy más que nunca hay que pensar cómo establecemos la legislación en los países, ¿no? Porque también la legislación está al servicio de los intereses políticos, partidarios, sí, pasajeros, muchas veces. Bueno, esto se lo escuché decir a más de un jurista, ¿no? Que hoy uno de los temas que sería interesante como replantear es este debate a nivel jurídico. No es uno que yo maneje, yo no soy abogado, pero es interesante la propuesta que Francisco hace en la encíclica. Sí, ojalá que todos tomemos conciencia y bueno, y hagamos un poco de caso a esto, ¿no es cierto? Más en estos tiempos como estamos viviendo, yo creo que nos tiene que servir de enseñanza también, y nosotros repetimos siempre en el programa, que tiene mucho que ver con lo que vos decís, que hay que ser más empáticos, ¿no es cierto? Ajá. Porque... Ciertamente, cierto. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles y creo que el ser humano no termina de entender y no termina de darse cuenta que si no nos ayudamos entre nosotros y no tenemos esa empatía hacia el prójimo, nos va a costar mucho salir adelante. Ciertamente, porque de hecho el samaritano, que de vuelta pertenecía inclusive a otra cosmovisión religiosa, a otra nación, inclusive enemistada con la israelita, por eso Jesús menciona que era un samaritano, ¿no? A propósito, sí, es el que no se... es muy interesante porque el personaje del samaritano no lo juzga al herido, no lo condena, no se regodea en el dolor del otro. Claro. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero lamentablemente son muchas actitudes que muchas veces tenemos nosotros con los que sufren. Veo a una persona que está sufriendo y en vez de acercarme a escucharlo, a sanar sus heridas, a acompañarlo, lo que hago es juzgarlo, condenarlo mucho más. Sí. Y así se vive. Diríamos en criollo lo que Francisco dijo, ¿no? Francisco decía primero no cuerear, ¿no? No sacarle el cuero, como decimos en Argentina, ¿no? ¿Cuántas veces? Y es algo muy sutil, porque lo hacemos casi muy sutilmente, ¿no? En vez de empatizar, como vos decías, con el dolor ajeno, lo que hacemos es, aunque sea eso, ¿no? Sacarle el cuero. Y eso es horrible, realmente es horrible. No es terrible. Y a mí lo que... Tenemos gente que ya está condenada por la sociedad y nosotros insistimos en la condena. Bueno, interesante, el samaritano no hizo nada de todo eso. No, exacto, y me indigna también un poco que no nos demos cuenta, ¿no es cierto? Y más en los momentos que estamos viviendo. Pero bueno, contanos un poquito también el año de San José, que está decretado por el Papa. Bien, sí, estamos viviendo el año de San José. Esto comenzó el año pasado en diciembre también con la carta Patris Corde, con Corazón de Padre, donde Francisco nos invita a ver a San José en 7 aspectos que están desarrollados en la carta Patris Corde. Es muy breve, recomiendo leerla de verdad. En internet aparece fácilmente en la página del Vaticano. Ahí te voy a hacer un paréntesis, Agustín, porque mucha gente quizás después me llame o nos manden al mail, yo quiero leer las encíclicas o quiero leer esto que mencionás vos, ¿dónde lo pueden hacer? Bien, yo siempre recomiendo. Primero, bueno, de paso en la página, en el Instagram de USAL Formación, de la página de formación de la USAL, en la biografía tenemos todos los links. Pero igualmente, todos los documentos que son de Francisco y en general los documentos pontificios, o también de los dicasterios, bueno, etcétera, el Vaticano en general, están todos disponibles gratuitos en la página del Vaticano. Yo siempre recomiendo solamente entrar a Google y poner el nombre de la encíclica y de última aclararle Vatican o Vaticano, sí, y ya te manda la primera opción. Siempre la segunda opción es la página del Vaticano, que es vatican.va, y ahí te aparece, te lleva el link directo a la... Entonces, por ejemplo, Patris Corde, pones Patris Corde,
Vatican va y ya te manda directo. Y ahí te aparece, es una página que tiene como colorcito arena de fondo. Esa es la página del Vaticano, vatican.va. Ahí están todos los documentos y es muy fácil, se puede copiar y pegar. Si uno quiere hacer un encuentro, uno quiere copiar una frase, uno copia y pega muy sencillo en un archivo de Word. Sí, todo lo que es información o documentos pontificios está todo ahí y en varios idiomas además. Repetilo claramente y despacio nuevamente la página, por favor, Agustín. Bien, la página del Vaticano es vatican.va, de corta A. Pero si uno entra por Google y busca directamente el nombre, por ejemplo, Fratelli Tutti, entonces uno pone en Google Fratelli Tutti, Vatican va, así todo seguido. En el buscador de Google, bien. La primera o segunda opción es la página del Vaticano. Clarísimo. Muy bien, porque mucha gente pregunta y tenemos aquí los datos donde puedan ingresar y leer esto, que es muy interesante y nos va a servir a todos. Agustín, realmente es un gusto hablar contigo. Me gustaría que en otra oportunidad también podamos seguir esta charla. Vos sos teólogo y me gustaría hablar de distintos temas, ¿puede ser? Totalmente, para mí es un placer. Soy un amante de la teología y de difundir la teología, así que para mí es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que nos despidamos con algún mensaje que le des a los oyentes para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos que estamos viviendo, un mensaje desde el corazón para todos. Bien, bueno, yo creo que hoy más que nunca, en la línea de lo que plantea Francisco en sus encíclicas, hoy más que nunca tenemos que poner en práctica la misericordia, ¿no? Amar con amor de misericordia, es aprender a ver a los demás con los ojos de Jesús. Jesús evitaba enjuiciar, evitaba condenar, evitaba juzgar sobre juzgado, evitaba hacer doler sobre el dolor. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que aprender hoy, inclusive los mismos católicos, y sobre todo diría los católicos, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Aprender a hacerme cercano de los demás, sobre todo los que más están sufriendo y que sufren en todo sentido, ¿no? Económico, material, político, personal, todo lo que son las periferias existenciales. Hay muchísima gente que realmente está sufriendo exterior o interiormente. Creo que hoy más que nunca tenemos que ser, como dirían hoy también muchos teólogos se hablan de esto, y Francisco mismo, testigos de esperanza, ¿no? Hoy tenemos que ser como el que lleva un poco y el que acompaña los procesos, ¿no? No estar creyéndonosla, que sabemos más, que porque tenemos fe nos la sabemos todas y podemos enjuiciar y condenar a los demás. Bueno, aprender a callar más y acompañar desde el corazón. Me parece que hoy más que nunca lo que podemos hacer como creyentes, como cristianos, es acompañar desde ese lado. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Agustín. La verdad que fue muy rica la conversación que hemos tenido y bueno, te vuelvo a invitar para la próxima vez para hablar sobre teología y algunos temas y puntos que me gustaría charlar, ¿sí? Un placer, totalmente. Gracias. Hemos hablado con el profesor Agustín Podestá, teólogo y profesor del Vicerrectorado de Formación de la Universidad de El Salvador.